Bienvenidos papitos y niños a nuestro encuentro número 4 de la catequesis familiar. Te invito a ponernos bajo la presencia del Espíritu Santo y pidámosle a Él una vez más que nos acompañe en este camino de preparación. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vas a tomar tu libro y te vas a ubicar en la página número 24, en el encuentro 4, ¿qué es la Biblia? Y me vas a acompañar con la lectura para ver qué nos habla hoy el hecho de vida. Vamos. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo nació en Dalmacia en el año 340. Le gustaba mucho leer literatura y devoraba los mejores libros de la época. Tuvo en sueños un encuentro con Jesús, quien le hizo caer en cuenta todo el tiempo que le dedicaba a las lecturas del mundo y lo poco que estudiaba las Sagradas Escrituras. Por eso, a partir de ese día, dedicó devotamente su vida a estudiar y profundizar los libros de la Biblia, y llegó a decir que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte y tan cierta! Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? O mejor, ¿qué tiempo le dedicaste a ella? Respóndete esa pregunta. Pero bien, hoy nosotros vamos a hablar un poquito más sobre las Sagradas Escrituras. ¿Y qué son las Sagradas Escrituras? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Jesús es esa palabra única en la Sagrada Escritura. Porque se recuerdan que en el encuentro anterior vimos que la revelación definitiva del Padre se da en su Hijo Jesucristo, en ese verbo único, quien nos enseñó con su palabra, ¿sí?, el camino que nosotros debemos de seguir para alcanzar la salvación. Por eso Dios, ¿sí?, eligió a hombres que gozaban de sus talentos, de sus virtudes, para que ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pongan por escrito todo y solo lo que Dios quería. Por eso, a continuación, te invito a que tomes atención en el siguiente video y vamos a conocer un poquito más sobre la Biblia, cómo está compuesta, con cuántos libros. Toma atención. Anteriormente la Biblia no estaba formada como hoy la conocemos, pero para saber cómo se formó, vamos a trasladarnos muchísimos años atrás. Antiguamente, la evangelización o predicación se transmitía de manera oral, es decir, de boca en boca. Hijito, Dios creó el mundo en solo 7 días. ¿Te lo imaginas? ¡Wow! Con el pasar de los años, fueron distintos autores que hasta hoy se desconoce su identidad. Estos iban plasmando toda esa predicación e historias en papiros. Así, fueron surgiendo las distintas historias que hoy conocemos como la historia de la creación, la historia de Abraham, Moisés y los 10 mandamientos, entre otros. El tiempo en que Jesús vivía en la tierra ya existían las Sagradas Escrituras, hechas en papiros, al que llamamos el Antiguo Testamento. Después de la llegada de Jesús, se comenzaron a escribir nuevas historias en torno a él, donde se da inicio al Nuevo Testamento, en el cual los primeros libros en escribirse fueron los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá las puertas. Allí encontramos su vida, sus enseñanzas y sus milagros.
Tiempo después, Pablo escribió cartas a distintas comunidades como Filipo, Éfeso, Colosa, Tesalónica, Roma y muchas más. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Estas cartas permanecían en esos lugares. Luego de muchos años llegó un papa, San Dámaso I, que dijo: no puede ser que todos estos libros estén desordenados. Debemos de juntarlos todos en un solo libro para que la gente tenga de dónde guiarse. ¡Hagámoslo! Y es así donde este superpapa fue en busca de todos estos libros y los juntó en uno solo. Por ejemplo, fue a Filipo y trajo las cartas de los filipenses. Présteme eso, por favor. Se fue a Roma y trajo el libro a los romanos. ¡Listo! ¡Acabé! Y fue en el año 382 en el que él presenta al mundo entero lo que hoy conocemos como la Biblia, constituida por 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y le dice al mundo entero: esto es palabra de Dios. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Las verdades reveladas en ellas fueron inspiradas bajo el Espíritu Santo. Por eso, la Santa Madre Iglesia considera que todos los libros, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son sagrados y Dios es el centro de ello, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Por eso, de la misma manera que la Iglesia venera el cuerpo de Jesús bajo la especie del pan consagrado, de la misma manera venera la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras, como ese pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante tener presente que la fe cristiana no es una religión de libros, no. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, de ese verbo encarnado y vivo, porque es ahí donde nace esa luz para nuestro camino, para nuestro diario vivir. Por eso, ¿qué es lo que nos dice San Pablo acerca de la Santa Biblia? Él nos dice que toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para educar en la santidad y para llenar a la persona de muchas cosas buenas. Las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué ventajas obtienes al leer las Sagradas Escrituras? Obtenemos 3 ventajas. Primero, se entusiasma mucho por Dios y por la religión. Es decir, comienzas a sentir ese amor, esa curiosidad, ese deseo de entregarte siempre a su voluntad. Segundo, aumenta su caridad para con el prójimo. Es decir, que Dios nos manda o nos enseña que nosotros debemos de ayudar y de amar a nuestro prójimo. Y tercero, adquieres odio y antipatía a todo lo que sea ofensa a Dios. Es decir, que vas aprendiendo en tu día a día que las cosas malas no le gustan a Dios. Una de ellas, la mentira. Si tú mientes, sabes que eso le molesta a Dios. Entonces, debes de tener en cuenta estas 3 ventajas. Ahora bien, ¿qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por ellos a la Santa Iglesia. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe. Un ejemplo, el credo, en los documentos de los concilios, en los escritos de los santos padres de la iglesia y en los ritos de la Sagrada Liturgia. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia por los escritos, que son la lista de los libros santos que conforman las Sagradas Escrituras. A esto le llamamos canon de las Escrituras, es decir, que están conformadas
por los libros que son del Antiguo Testamento 46 y del Nuevo Testamento 27. Por eso es importante tener presente que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son muy importantes y son muy unidos. ¿Por qué? Porque en ellos se deriva el plan de Dios, esa revelación que Dios nos da en el Antiguo Testamento. Prepara ese camino de revelación que se da en el Nuevo Testamento, porque es en Jesucristo quien se da a conocer la salvación para el mundo. Pero también debemos de tener algo presente y que es muy importante, que los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura, los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras. Mira, los médicos nos sugieren que debemos siempre de ingerir las 5 comidas al día, ¿verdad? Que es el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la merienda. Asimismo, nuestra alma, para estar sana, para estar fuerte, debemos de alimentarla. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Por eso debemos de leer cada día un pasaje bíblico para escuchar en ella lo que Dios nos quiere hablar. Y siempre pidiéndole al Espíritu Santo, así como Él iluminó a aquellos hombres para que escriban todo lo que Dios quería, así también pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para poder entender y comprender lo que Dios quiere para tu vida. Siempre con esa fe, con esa humildad, con ese amor y con esa entrega. Y para ir terminando nuestro encuentro, en el literal número 4 y el número 5 de la página 26 lo vas a desarrollar con la ayuda de tus papitos. Y para esta semana tu reto de fe va a ser: cada día vas a leer un pasaje bíblico, el que tú desees. Puede ser del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, del que tú desees. Y el día sábado, con el encuentro de tu catequista, vas a compartir el pasaje bíblico que más te gustó, que tú sentiste que Dios te habló. Eso lo vas a compartir el día sábado. Bueno, papitos, niños, vamos a ponernos en la presencia de nuestra Madre Santísima también. A ella pidámosle que nos acompañe durante toda esta semana y como nuestra Madre también nos dé su santa bendición. Vamos a compartir esta bella oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Pues que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papitos y niños, agradeciéndoles por este encuentro y que el Señor les acompañe. Cuídense, chao.